El día de ayer, un equipo investigativo de detectives de la Brigada de Investigación de Isla de Pascua, luego de una denuncia efectuada por el delito de robo a principios de abril de este año, se realizó un procedimiento, una investigación acuciosa a través del análisis criminal y se estuvo la dinámica de los hechos, estableciendo que un sujeto, un individuo de sexo masculino de 33 años, realizó una serie de robos en el sector de Observatorio y Camino en la Aldea, ¿cierto?, en un periodo comprendido entre unas semanas antes de la Tapati de este año hasta a principios de esta semana, donde operaba de manera solitaria y sacó desde los domicilios distintas especies de dinero en efectivo. Motivo por el cual esta PDI, en coordinación con el Ministerio Público, obtuvo la respectiva orden de detención, la que fue realizada exitosamente el día de ayer, en horas de la mañana, logrando la detención de este individuo y la obtención de distintos medios de prueba que posicionan a este sujeto en los distintos robos que ya describí, el cual posteriormente fue formalizado y quedó en prisión preventiva en la cárcel de esta isla. Tenemos que realizar un análisis minucioso de la investigación porque al momento esta persona está posicionada en 4 delitos de robo, pero posiblemente podrían ser más. Entonces, debido a la cantidad de medios de prueba y la obtención que tengamos de esto, podemos posicionarle en más delitos y realizar un análisis acucioso en esta investigación. Bueno, finalmente quiero mencionar que la PDI, como una institución integrante del ecosistema de seguridad, está firmemente posicionada por la investigación de los delitos, ¿cierto?, dando la eficacia al derecho y garantizando el orden público y la seguridad pública de toda la comunidad de la Isla de Pascua.